Buenas tardes a todos, episodio número 16 de Dínamo, este espacio, este streaming de energía para hablar un poco del sector, pero también de política, también de economía, también de la agenda pública en general. Estamos con Julián Gadano, con Juan José Carvajales y con Nadia Sager, una consultora especialista en energía eléctrica. Quiero hablar, empezando hoy un poco por lo que está más presente, por lo que es más tangible, por lo que es más palpable en el escenario, que es lo político. Tuvimos esta semana la presentación del presupuesto para 2026. Fue muy claro desde el punto de vista estético, enunciativo, las formas, cierta corrección del presidente de la Nación, Javier Milei, buscando de alguna manera empatizar por lo menos con algunos sectores medios, con algunos sectores postergados. Lo que quiero tratar de primero explorar con Julián y con Juanjo, que además de ser exfuncionarios del área energética, son politólogos o son licenciados en ciencias sociales, es cómo se vivencia, si estás adentro de la gestión, si estás adentro de la Secretaría de Energía, una situación política de debilidad de un oficialismo. A los dos les ha pasado en algunos momentos. Entonces no sé, Juli, si querés encararlo por ahí. Cuando vos venís lanzado en gestión, venís atajando tu agenda, vos fuiste subsecretario de Energía Nuclear, y de repente pasa algo a nivel macro, donde el oficialismo del cual vos formás parte se come un escenario no previsto, una derrota en elecciones, como pasó el 7 de septiembre. ¿Cómo te impacta en lo personal? ¿Cómo te impacta en términos de equipo que está llevando adelante una política pública? ¿Cómo lo gestionás? O sea, si es que tomás una posición más de expectante o no, quizás acelerás para no pensar demasiado, decir, bueno, le meto con todo a esto. ¿Cómo lo ves? Bueno, buena pregunta. Creo que hay de todo un poco. Por supuesto, uno trata de encapsularse, digamos, decir, bueno, yo sigo con mi trabajo y hago lo que tengo que hacer y sigo con mi agenda. Pero a mí me parece que llamémoslo así, los golpes políticos, golpes en el sentido de que te chocás, no en otro sentido, te hacen recordar que cuando vos administrás lo público en una democracia, la política existe. Y probablemente siempre, pero por lo menos en una democracia. Sí. ¿Qué significa la política existe? Que hay otras visiones, que hay partidos políticos, que es un país federal, que hay poderes subnacionales, que hay poderes locales, que hay intereses, que hay Congreso, que hay mayorías, que hay minorías, que hay un montón de cosas que están ahí. Y que vos, cuando todo funciona y todo el mundo te atiende el teléfono en 1 segundo y medio, pensás un poco que estás en una especie de empresa que solo gestionás. Inercialmente va para adelante. Sí. Honestamente, yo nunca lo pensé a nivel personal, porque siempre tengo una mirada en la política y estoy seguro que Juanjo también, pero nos pasa a todos, ¿sí? Bueno, eso te recuerda que la política existe. Yo creo que el discurso del presidente de ayer da cuenta un poco de eso. Hay que ver con cuánto efecto, pero da cuenta. En la caracterización incluso de los actores del sistema, de ser ratas inmundas o, sí. O lo que sea, de ser legisladores. Un poder del Estado, sí. Con los cuales hay que consensuar o discutir. Entonces, me parece que ese es el primer impacto y yo en todo caso lo dejaría ahí, lo dejo también a Juanjo, digamos, pero la política existe y por otra parte está bien que exista. O sea, en el fondo, no sé si está bien o malo, no importa, forma parte de la realidad que tenés que gestionar. Es decir, si el Congreso tiene mayorías y te las impone, si las provincias tienen capacidades para bloquearte, la discusión de quién tiene razón y quién no en la gestión del día a día es secundaria, porque forma parte del mundo con el que tenés que lidiar. No, totalmente. ¿Juanjo? Estaba acordando de un episodio muy marginal, pero que puede graficar lo que pasa dentro de la administración. Hace un tiempito salió un decreto para privatizar las 4 represas de Comahue. Sí. No fue el primer decreto, fue el segundo. Porque estaba mal escrito el primero. No estaba mal escrito. Sí. ¿Qué había pasado? Había un informe técnico de la Agencia para las Privatizaciones que no estaba firmado. Entonces le hicieron sacar al presidente otro decreto, igual, cuando uno va a la parte resolutiva, está igualito, del artículo 1 al último, porque faltaba ese antecedente en el expediente. Era un antecedente que tenía que firmar la Agencia de Transformación, es decir, una unidad, un departamento interior al Estado, digamos, que lo lidera Diego Chávez. Es el que Exactamente. En cualquier país normal, te echan al otro día. Porque es un error flagrante. Vos no podés meter un expediente sin un antecedente firmado, digamos. Exactamente. Se perdieron 6 meses en el medio. Se perdieron 6 meses y cuando normalizás esas anomalías, quiere decir que ya algo pasa. Porque si vos llegás a que eso que es la cúspide, lo ves ahí en un decreto, imagínate hacia aguas abajo. Sí. ¿Con esto qué quiero decir? Que administrar la cosa pública no es simple. Y un gobierno que se vanagloria de venir a
romper el Estado desde adentro. Después necesita cumplir con ciertos objetivos, ¿no? Después vamos a hablar de la cadena oficial, cadena nacional de esta semana, cuyo, digamos, la palabra equilibrio fiscal apareció 80 veces ahí. Bueno, ¿cómo lo lográs? Tenés que hacer cosas. Bueno, cuando haces cosas necesitas músculo, necesitas cabeza, necesitas acción, gestión. Bueno, sí, de recursos, hecho, ¿no? Públicos. De hecho, para hacer eso, si vos venís a destruir el Estado desde adentro y armar otro esquema de funcionamiento de la vida cotidiana o de la vida pública dentro del sector estatal, tenés que ser mejor todavía para cambiarlo. Porque si vos sos más o menos de la media, bueno, dedicate a administrar lo que ya existe, porque no te propongas objetivos demasiado ambiciosos, porque no te va a dar el cuero, no te va a dar la capacidad de gestión, el músculo, la inventiva, la fuerza, digamos. Ahora, si vos venís, yo vengo a reformular todo, a rehacerlo, bueno, venite con un batallón y con gente muy lúcida, muy pensante, porque vas a tener que ser mejor que lo que vino hasta ahora. Entonces, si vos, ahí hay un problema que el gobierno uno lo viene viendo ya, sobre todo en el área energética, con un primer año perdido, digamos, en materia de gestión, que estuvo a cargo del ex secretario de Energía Eléctrica, de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, donde uno se notó una gestión muy deshilachada, con muy poca fuerza, con un secretario incluso con falto de conocimiento por ahí de encima de los temas. O sea, me acuerdo de alguna declaración diciendo que la energía costaba distintos valores durante el día. Vos decís, bueno, opa, esto es un síntoma que si está pasando es porque qué hay abajo de esto. Pero bueno, esta es una gestión a cargo de María Tamanti y Daniel González, intentando meterle un montón de músculo, pero que viene con esa gestión de un año con una mala inercia. Ahora, vos decías recién, el presidente presenta el presupuesto. De ese presupuesto podríamos hablar horas. A mí me llamó mucho la atención la definición cambiaria que tiene el presupuesto en un tipo de cambio más barato en 2026 de lo que está ahora. Entonces vos decís, si ese elemento, que es el principal elemento ordenador para definir cuánta plata vas a gastar en un lado o el otro, te está valiendo menos que cuesta en 2025, que todavía no terminó, decís, bueno, ¿cuál es el nivel de consistencia que tiene? Pero más allá de eso, ¿qué es lo que viste vos, digamos? Sí, yo vi no leí todavía la presentación, ¿no? Esto va a salir el jueves, pero recién estamos ahí, muy, muy cerquita. Y más allá de la macro, que no es lo mío, hay 3 temas que me parece que para el sector energético son importantes, de lo poco que anunció el presidente. Obra pública, tarifa, subsidio y universidades, ¿sí? Voy a ir de a uno. Obra pública, no lo llamó así, pero dijo, como vamos a tener superávit fiscal, el Estado le va a financiar obras al sector privado. Y 2 veces lo dijo. Bueno, ¿cómo decodificamos eso? Entonces yo me puse a buscar los modelos que hay para hacer infraestructura. Sabemos que hoy tenemos un cuello de botella. En el área energética es visible. Sí, vas a Vaca Muerta y no puede ser que no podamos hacer como país, no podemos ampliar una ruta y que de Neuquén hasta Nielo tardes 4 horas para llegar. Sí, digamos. Y lo poco que se está haciendo son las provincias tratando de articular con la industria. Sin duda, sí. ¿No? O la provincia con plata de la provincia haciendo obra. Sí, el caso neuquino es clave, lo hace la provincia. Es así porque no pudo todavía la provincia ni de Neuquén ni de Río Negro y Luanaro zanjar una discusión con el Estado Nacional de ver de qué manera se hace eso. Si se provincializa las rutas, si hay un esquema público-privado, si lo hace Vialidad, bueno, que ya no existe más. Pero bueno. Bueno, vamos ahí. 4 modelos hay, por lo menos, ¿no? A nivel global, digamos, hay 4 grandes modelos. Sí. Y la historia argentina, ¿no? En la experiencia nuestra. Concesión de obra pública, clásico, ¿no? ¿Qué es? Fondos presupuestarios, el Estado concedente, un privado gana una licitación, hay fondos públicos que van haciendo certificaciones de obra, redeterminación de precio, bueno, lo clásico. Pero eso es concesión de obra pública, ¿esa es la figura que está incluida en la ley de bases o eso es la obra pública tradicional cuando se licita? Eso es lo tradicional. Okay. Apareció medio refilón en las primeras obras eléctricas que se privilegiaron, AMBA 1 y todo eso, parecería ser que va ahí. ¿Y quién termina repagando todo? Los usuarios, ¿no? Con algún peaje, algún cargo, alguna cosa así. Sí, pero el financiamiento de la obra lo hace el privado ex ante. No, lo hace el Estado. Okay. Presupuestariamente, una línea en el presupuesto. Pero no es esta figura con la que quieren financiar obras de transporte eléctrico, justamente porque ahí está el problema. O sea, el gobierno le está pidiendo a las ampliaciones del transporte eléctrico que el privado financie ex ante, es decir, que financie antes de la obra, y una vez que la termine, la empieza a repagar con algún tipo de cargo a la demanda. Te lo voy a poner en colores. Sí. Concesión de obra pública es el rojo. Listo. En el otro extremo tenés el verde, que es el privado
hace una obra privada, la financia, la ejecuta y después hay que ver quién lo paga, que ahí también pueden aparecer los usuarios, por ahí. Todos con un cargo o los beneficiarios de esa obra en particular, ¿no? En el medio tenés dos variantes. Tenés PPP, o sea, nos acordamos de los contratos público-privados, asociación público-privada. Un proyecto público-privado. ¿Cómo era eso? Era una excepción a la concesión de obra pública que había que justificarla. El funcionario tenía que justificar que ese modelo era mejor que el tradicional, donde el privado financiaba, entonces no había presupuesto público, ¿sí? Y después se ejecutaba la obra y después se recobraba con una especie de peaje. ¿Cuántas obras se hicieron con PPP? Cero. ¿Por qué? Porque depende de la macro, es también un negocio financiero y cuando ese gobierno empezó a trastabillar 2018, no funcionó. Sí, pero pará, a esto está bueno el tema, porque te habla un poco del descalce o de la curva descendiente que tiene en algún punto la Argentina. En 2018, cuando vos decís que había que hacer un PPP, vos tenías que justificar que efectivamente era hacerlo mejor por proyecto público-privado que por obra pública. Porque es claro, si eso lo tiene que hacer un privado, el proyecto probablemente cueste más caro porque te van a meter el costo de financiamiento que si lo hace el Estado. Hoy, en 2025, ya directamente la posibilidad de que el Estado no está porque no hay plata, diría Javier Milei, y en algún punto todos vamos a coincidir que el Estado tiene menos recursos económicos financieros para hacer obra, porque no está la plata, porque hay un déficit que viene desde hace años. Entonces ya no necesitarías justificar tanto que el Estado... o un informe que te diga que el Estado no haga la obra porque directamente no tenés los fondos para hacerlo. El problema acá se te abre es que, que venga un privado y lo haga. Y vos le estás pidiendo al privado que se financie y tenés un riesgo país que esta semana volvió a superar 1.200 puntos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ese instrumento te pueda servir para gestionar esta coyuntura económica que tiene la Argentina hoy? Bueno, y la cuarta variante, que por ahí responde tu pregunta, que es cuando el Estado consigue fondos para llamar a una licitación, que después la puede hacer un privado, la puede hacer una ENARSA, la puede hacer alguien, pero con fondos de bancos multilaterales de crédito. Que ese es otro modelo muy usado en Latinoamérica, ¿no? Entonces vienen estos organismos, te dan la plata. El gobierno que empezó diciendo, recordemos decreto 70 y ley de bases, era iniciativa privada y el Estado no se mete en la obra. Pero después dice, bueno, la reversión del gasoducto norte la voy a necesitar hacer y tiene un préstamo de Banco Interamericano, no, sí, del IRF. Sí, de la CAF creo que es. O de la CAF. Pero estos modelos tienen muchas veces como un 70-30. Te ponen el 70% y el 30% es una contrapartida estatal, que a veces son garantías o algo así. Pero algo tenés que poner. Y se ve, y han salido notas de que el Estado bajó muchos créditos que tenía para no poner esa cuota aparte. Yo leo en la declaración de Milei en cadena nacional como una aceptación de que, bueno, voy a flexibilizar algunos límites que me había autoimpuesto para que haya alguna especie de obra pública con fondos presupuestarios, con alguna garantía, carta de crédito, alguna especie de aval estatal. Recordemos los Renovar, ¿no? Cuando el Estado salía yo vía Camesa, yo te garantizo este contrato, como buscar una vuelta. Esto que está diciendo Juanjo me parece de una importancia vital. O sea, si de verdad deberíamos estar discutiendo mucho más de esto, porque es la tesis con la que trabajaba el gobierno era: yo avanzo, ordeno la macroeconomía, el riesgo país va a caer por debajo de 500 puntos, el financiamiento privado va a ser más barato, la inflación va a desaparecer, lo cambiario se va a ordenar, voy a terminar de levantar el cepo, ya no para personas físicas, sino también para personas jurídicas y empresas. Hoy en día parecería que ese objetivo queda un poco más lejos, digamos, por no decir bastante más lejos. Sí. Entonces, lo que deberías pensar es, bueno, ¿cómo hago para que mi proyecto de crecimiento, mi proyecto de inversión pueda seguir funcionando con esquemas que por ahí no son los que inicialmente había pensado? Yo había dicho, no, el gobierno dijo, ordeno la macro y el privado va a votar el resto. Bueno, esa tesis hoy está en discusión, digamos. Entonces, si vos por lo menos crees que está en discusión, deberías pensar, el Estado tiene que buscar, no tiene plata, tenemos que defender el déficit, pero no debería trabajar con un tipo de garantía estatal para hacer una obra de transporte eléctrico, para hacer una ruta en Neuquén, en Vaca Muerta, para que el costo de producción de Vaca Muerta ya no te cueste, no sé, N, sino que te cueste N menos 30, 40% si tuvieses una ruta más o menos digna. O sea, esa discusión, Juli, ¿la ves o no la ves tan claro? Y ahora la incluyo a nadie, pero quiero hablar. Bueno, es una buena discusión. Déjame ir un poquito para atrás respecto también, yo dije, el Estado no es una empresa, pero en un punto también lo es. O sea, vos lo mencionaste y quería enfatizar un poco en eso.
vos tenés que tener equipos sólidos, digamos. Si no, es muy difícil. O sea, la Argentina, siempre decimos, no, qué país, somos un país horrible, qué sé yo. Bueno, no somos un país tribal del siglo XVIII. Digo, administrar este país requiere de un equipo que sepa hacerlo. Ese es un elemento que no hay que olvidarse. Porque vos tenés que tener funcionarios que te diseñen, no importa por qué esquema vayas, pero que te lo diseñen y te lo diseñen bien, que eviten precariedades que después te va a hacer fracasar el proceso. Juanjo dio un ejemplo, me parece muy claro en ese sentido. Dicho esto, yo creo que ahí, bueno, primero tienen que aceptar la situación que tienen, no esperar, ya llegará el paraíso donde vamos a tener financiamiento privado, mientras tanto el paraíso no está. Y ahí me parece que depende mucho de dónde te muevas. Hay proyectos que me parece que pueden ser gestionados, digamos, con fondos privados, porque hay un mercado. Yo doy un ejemplo, que es la extensión de vida de Atucha 1. La lleva adelante una empresa pública, pero perfectamente esa empresa pública puede pedir un crédito contra tarifa futura y debería hacerlo así, no con fondos públicos. Sí. Porque es una empresa, Nucleareléctrica Argentina es una empresa que recibe una tarifa por algo que vende, que es energía eléctrica. Y tiene un contrato con Camesa, que ya tiene un precio de largo plazo. Y ahora puede repartir utilidades. Eso lo ha hecho bien el gobierno. Sacó a NASA el artículo 37 Camesa es el Estado. De la 24065. Mixta, digamos, pero bueno, sí. Pero no importa, lo que quiero decir es, hay casos en los cuales, y me parece que Nucleareléctrica es un buen ejemplo, en los cuales vos podés lograr financiar con recursos o desde el mercado, porque podés demostrar que el mercado te va a remunerar esto. Ahora, la obra pública más de base, la infraestructura que vos necesitás para que vengan inversiones, porque las inversiones también miran eso, me parece que tienen que tener financiamiento público, es decir, con algún esquema. Pero ¿financiamiento o algún tipo de garantía? O algún tipo de garantía, en un contexto como el de hoy, yo no sé si alcanzan las garantías. Acordate del gasoducto Néstor Kirchner en el último periodo del gobierno del que yo formé parte. Vos decís la licitación del gasoducto en 2018. En 2018 o 2019. Del centro. Gasoducto del centro TGM se llamaba. Del centro, exactamente. Sí, exactamente. Sí. Esa licitación que se hizo, tuvo presentación de ofertas, pero no se llegó a cerrar. No se llegó a cerrar. Está bien, era un gobierno que se iba, bueno, había complicaciones muy específicas. Sí, porque la macro estaba ácida, para decirlo de alguna manera, y esa obra preveía que haya financiamiento privado con riesgo país alto, con una economía que estaba complicadísima. Los privados tenían interés, pero te decían, che, yo no consigo la plata y no voy a firmar esto para recuperar en 10, 15 años. No, y no tengo certidumbre. Ahora, aún en estos casos vos tenés, digamos, uno puede mirar sectores, áreas, mercados donde hay financiamiento. ¿Qué sé yo? El oleoducto del Val. Bueno, ahí funcionó, digamos. Es decir, quien le hizo la obra prevendió, digamos, a off-taker. De hecho, hubo más interés. Del conflicto era porque había más interés que incluso la capacidad del oleoducto. O sea, ahí funcionó. Y yo no me parece que en un contexto como el actual no vuelva a funcionar. Porque hay un mercado, hay demanda, hay oferta. Sí, no podés extrapolar ese modelo que está ligado a la exportación de petróleo, que es un commodity que vale dólares en todos lados y que la Argentina todo barril incremental que produce lo exporta. Entonces vos decís, bueno, por más que cruja muchísimo adentro de la Argentina, si este es un proyecto ligado a la exportación de petróleo y el Vaca Muerta. Y hay interés del otro lado, pero por eso te lo puse. Sí, digamos, vos lo mismo el Vemos. Bueno, lo mismo el Vemos. Es decir, vos tenés ahí. Porque además más o menos ya hemos pasado cierto, digamos, break-even con Vaca Muerta, en el cual la Argentina ha demostrado que dentro de todo, digamos, ha pasado varios gobiernos y eso se sigue desarrollando, con todos los problemas que hay, pero se sigue desarrollando. Ahora, la infraestructura, bueno, eléctrica, las rutas, el transporte, el ferrocarril de cargas, yo no veo otro modelo que no sea con alguna presencia del Estado, ya sea con fondos públicos, ya sea con garantías muy fuertes por parte de un Estado que además ha logrado que muchas veces no le crean. Es decir, me parece que hay un problema. Y un dato adicional, porque estamos hablando mucho de financiamiento, ¿no? Pero hay otra función del Estado, que es el planeamiento estratégico. ¿Qué obras? ¿Cómo priorizo? ¿No? Ahora en la parte eléctrica, la Secretaría de Energía dijo, bueno, acá tengo AMBA 1, la de Puerto Madre en Bahía Blanca, ¿no? Bueno, eso es planificar. Eso es decirle al privado, mirá, de estas obras, bueno, tráiganme ofertas, iniciativas privadas. Lo hizo TGS con el gasoducto Néstor Kirchner. Hay quienes dicen, no era la mejor opción, sobre todo si queremos exportar a Brasil gas, pero es lo que hay, está a punto de adjudicarse, veremos cómo sale eso. Pero
¿Quién dice qué obras y cómo se hacen? Porque estamos esperando, AMBA 1, estamos esperando un nuevo gasoducto, Tratayén, Tío Pugio, algo así. Tratayén La Carlota, Tío Pugio. Carlota. Bueno, ¿quién lo va a hacer? Y yo te digo quién lo va a hacer. O lo hace alguien a que llamaste mandril y ahora tenés que sentarte a negociar, o lo va a hacer Mandrake. Es mandril o Mandrake. No hay otra fórmula. Alguien lo tiene que hacer porque no estamos viendo en el RIGI una explosión de proyectos privados para estas infraestructuras que son troncales, que atraviesan muchas jurisdicciones, ¿no? Y que hay que repagarlo en el tiempo. No porque no haya interés, sino que el repago requiere un mediano o largo plazo que cuando vos te pones a hacer las cuentas requiere un montón de supuestos que hoy la macroeconomía no te da. O sea, tenés que mirarlo con ojo de creyente, no con ojo de analista. O sea, vos mirás la macro con ojo de analista y decís, che, por más que quiera no puedo creer, porque la mayoría de los macroeconomistas, la vamos a invitar a Marina del Proyecto la próxima semana o en 2 semanas, te están hablando de que después de octubre va a haber que corregir lo cambiario, o sea que hay que hacer un reset del programa económico porque está agotado, porque no pudiste acumular reservas en el Banco Central. Digo, no lo está diciendo uno, lo está diciendo el 90% del sistema, del mercado. Pero bueno, Julián, déjame volver a un tema que tiene que ver con esto y ahora pasamos a Nadia, que le quiero preguntar un poco sobre lo que es el plan verano. La secretaria de Energía, María Tatamati, habló de que el gobierno está trabajando en algo para gestionar demanda. Como no hay obra, como no hay infraestructura, o lo que hay recién va a estar para 2027, para el verano 2027, algo va a haber que hacer este verano. Hay un proyecto para mí bastante icónico, no es el único, pero hay varios, pero este sí es uno, que es la privatización del 49% del capital de Núcleo Eléctrico Argentina. Está en la ley bases. Exactamente. Esta semana Fernando Cracovia, periodista de Econojournal, publicó el decreto que se publicó, se está por publicar, digamos, en esta semana. ¿Qué ves de ese proceso, por lo menos a grosso modo, digamos? Bien, bueno, hablo de lo que conozco, que no es mucho más que lo que publicó Craco. Y a partir de ahí, yo me imagino que asumamos que sale el decreto, todos dicen que va a salir y después va a haber seguramente todo un paquete de normas complementarias, como suele pasar. Yo soy un poco... O sea, yo no estoy en contra de la privatización de una empresa como Núcleo Eléctrica. Parto de ahí para que se entienda desde dónde hablo. No es que sea un fanático de una cosa o la otra, pero creo que tener empresas públicas necesitas justificar para qué la tenés, ¿sí? Si no, no tiene sentido. Y una utility perfectamente hoy, con el grado de madurez que tiene el sector nuclear argentino, debería entender que un negocio que es vender energía eléctrica, otra cosa es la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es una responsabilidad del Estado, ¿no? Pero Núcleo Eléctrica Argentina es una empresa comercial que vende energía eléctrica. Y si hubiera interés por parte de los privados, no veo por qué no tiene que ser privada. Digo, eso es lo que pienso. ¿El 49% o incluso puede llegar a valer un 100%? No, incluso más. Creo que el 49% es un problema. ¿Por qué? Porque hay Uli, perdón, y ahora la van a dejar ganar plata porque le pusieron una excepción. Le quitaron, la sacaron. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo quise hacerlo, de hecho, cuando era funcionario, lamentablemente no lo logré. Le permite repartir. ¿Qué es lo que le permitieron? NASA estaba junto con Yacyretá, o sea, hay un artículo de la ley 24065, que es el 37, que de la época de Bastos, que le impide a las empresas energéticas públicas repartir utilidades. O sea, en la práctica está redactado de tal manera que le impide tener ganancias. Esto nunca. Si hay ganancias, van a la Secretaría de Energía a un fondo. Van a un unificado. fondo para escuelas, dice, bueno, nunca pasó eso, las empresas rápidamente se adaptan. ¿Cuál es mi costo? A ver cuánto facturo, digamos. Entonces, yo creo que es una buena medida. Yo intenté hacerlo, lamentablemente no lo logramos, y yo aplaudo que el gobierno haya sacado a NASA del artículo 37, porque no podés privatizar algo que no puede repartir utilidades. Digamos. O sea, vos decís que en lugar de que eso vaya a un fondo para o algún fin loable, como puede ser que nunca fue, jamás. Ampliaste estructura de las organizaciones. No, le dejaste tener utilidades, con lo cual la podés privatizar. Una empresa es como yo te dijera, ¿querés comprar algo que nunca vas a ganar un mango? No, me decís, no quiero. Bueno, entonces ese primer paso está bien. Ahora, para privatizar una empresa se requieren muchos pasos. Entonces yo creo que acá hay 2 problemas. Primero, los límites que te impone la ley bases. La ley bases te impone un límite que implica que vos tenés que privatizar el 49%, solo podés privatizar el 49% sin entregar el control. Yo me pregunto, ¿quién, salvo que le armes un esquema de mercado regulado, para decirlo de una manera simpática, que implique que estás privatizando un cash flow? Asumiendo que eso no va a ocurrir y que vos vas a hacer una privatización competitiva, pública, que vas a buscar interesados, a mí me cuesta ver por qué alguien va a estar interesado en comprar el 49% de una empresa que no puede controlar,
que tiene una de las 3 centrales nucleares parada por lo menos por 2 años porque está en un proceso de extensión de vida, inversión de nunca se sabe cuánto, pero asumamos $400 millones por delante, que tiene una tarifa precaria, porque es una tarifa de una resolución de la Secretaría de Energía Eléctrica, que puede cambiar mañana, puede ser que las normas complementarias lo cambien. A golpe de secretaría, que venga un secretario de Energía, que te cambia esa resolución. Y que además con un gobierno que quiere salir de los PPAs con Camesa, ¿no? Bueno, todo ese esquema, ¿por qué un inversor va a estar interesado en...? No, porque no están yendo al mercado de capitales. Para ir al mercado de capitales a NASA le falta un montón de cosas, ¿sí? Mucho tiempo. Entonces, supuestamente alguien debería estar interesado en comprar el 49% como socio minoritario, poniendo 2 directores, no controlando esa compañía, teniendo de socio al Estado, con gobiernos que cambian. Un modelo complejo para raro, capturar valor, digamos. Pero además tenés otro problema. ¿Sí? Por un lado, el 49%. Y por otro lado... Nucleoeléctrica Argentina, digamos, si vos diste un primer paso que es sacarla del 37. ENARSA tiene por decreto de creación, la ley de creación, un 35% que podrían entrar los privados. Nunca ocurrió. Y por cierto tiene el 1% de NASA. Ahora se lo van a sacar. Aparentemente le van a sacar el 20% a Conea, que va a dar que hablar eso. Pero bueno. Pero después tenés el otro problema. Uno es la ley bases. El otro es... Para privatizar una empresa, cuando vos decidís privatizar, tenés que hacer un montón de cosas. Ellos hicieron una, la sacaron del 37, bien. Ahora van a hacer una segunda, un decreto, bien. Falta un montón. Es decir, tenés esta restricción, pero suponiendo que esta restricción, bueno, digamos, no sea un problema, que para mí lo es, vos tenés que, la empresa tiene sobreempleo, la empresa es, digamos, tiene una cantidad de empleados por megavatio muy grande, podés privatizarla así, pero te va a impactar en el precio, porque el privado se va a tener que hacer cargo de eso. No has tomado medidas para que la transforme, bueno, primero, darle un esquema tarifario con certidumbre, decir, no, mira, vas a ir al mercado, vas a tener que buscarte tus propios clientes, que puede ser alguien interesado en decir, me quiero alimentar. Es decir, necesito 1700 megas y por lo tanto me quiero... Puede ser, yo no digo que no, pero le tenés que dar un marco de certidumbre ahí que tal vez está en las normas complementarias, pero que yo no lo estoy viendo. Entonces, a mí no me parece mal que NASA, que la utility, que NASA como operadora de centrales nucleares se privatice. ¿Por qué no? En el mundo hay muchísimas. Está bien, eso no tiene ningún problema. Ahora... Tengo amigos que están preocupados porque se privatice, porque están en contra. Yo les diría que no se preocupen tanto porque me parece que falta mucho para que eso sea una realidad. Sí, a ver, es esto que hablábamos antes de que si vos que realmente querés transformar el sistema donde estás inmerso, bueno, tenés que tener un equipo que sea mejor que lo que hubo para poder hacer todos estos objetivos tan ambiciosos que te estás proponiendo, digamos. O sea, no es fácil privatizar, hasta te diría desde lo administrativo. Nico, agreguemos que las acciones de NARSA en Transener y las centrales hidroeléctricas todas tienen un cronograma que se va pateando y cada vez el horizonte se va poniendo un poquito más complicado. Déjame agregar un tema, no la estamos dejando hablar a ella, pobre, pero no es un buen momento. Es decir, vos estás ofreciendo NASA al mercado, porque también tenés que elegir los momentos, ¿no? Siempre hablamos de YPF, la buena privatización y la mala privatización. Tiene que ver urgencia fiscal. La urgencia fiscal es un mal motivo para privatizar algo. La buena privatización de YPF a mediados de los 90, la parcial, la mala privatización al final plata del menemismo, y se la entrego a un... Bueno, a un grupo de estaciones de servicio. Sí, hay otra persona que porta mi apellido que sabe mucho más que yo de eso, y Juanjo también, no me voy a meter con ese ejemplo, pero me parece que ahí hay un buen ejemplo. Vos estás hoy sacando un decreto cuando NASA tiene una central parada, ¿sí? Porque está en extensión de vida. Parada porque debe estar parada, no estoy criticando que sea así. Que hay una inversión por delante, o sea, la está sacando a la venta en un momento complejo. Hay una inversión por delante, pero no hay un proyecto lanzado de extensión de vida útil. O sea, sí, hay un proyecto. Sí, pero no conseguiste el financiamiento. No tenés el financiamiento, tenés... por cierto, sí tenés crédito presupuestario. El crédito presupuestario para obra pública más grande del presupuesto es para Tucha 1. Escrito, pero después no sabes si está la plata. Yo tengo la sensación, tal vez me equivoco y reconoceré que me equivoqué, que a mí no me parece además que haya que financiarlo con fondos presupuestarios. Creo que tiene vos estás diciendo mercado, lo contrario, vos tendrías que ir. Pero supone que lo financien con fondos presupuestarios. Me parece que está el crédito como para que puedan firmar los contratos y después van a salir a buscar los fondos. Me parece que podría ser un esquema mejor. Ahora, en todo caso, no está claro eso, con lo cual el privado va a decir, bueno, ¿quién lo paga esto? Digamos, porque todo impacta en el precio. Cuando vos haces el due diligence, decís, bueno, ¿cuánto vale esto? ¿Sí? En el medio está la política, porque si alguien llega a la conclusión de que vale, voy a tirar un número cualquiera, no tengo idea, $50 millones, yo ahí vuelvo yo soy funcionario público, no firmo una privatización de Nucleoeléctrica Argentina por $50 millones, ni loco. Y ese es el problema, la gran interrogante que tiene por delante el gobierno, es tiene estos proyectos, privatización de NASA, privatización del 50% de Transener que tiene NARSA,
la reprivatización de las represas del Comahue por 30 años. Es difícil con los antecedentes de judicialización de la política que tiene la Argentina, de que cualquiera que está en la oposición te mete una denuncia penal contra un funcionario que firma un expediente y ese funcionario tiene que pasar 7 años explicando lo que hizo y lo que hizo bien, lo que hizo con buenas intenciones, pero que era polémico porque alguien te puede decir, no, pero fíjate que el precio que obtuvo es menor que el de la tasación de, no sé, tal actor, que no sé, el otro día leía una tasación del costo del gasoducto Perito Moreno o el gasoducto Néstor Kirchner. Si alguien pretende que el Estado recupere la plata que se puso ahí, va a ser imposible privatizar ese gasoducto. En un momento alguien va a tener que tener la fortaleza para decir, che, muchacho, esto no va a pasar. Si queremos privatizar esto, va a haber que privatizarlo a un costo menor, porque lo que gastó el Estado en ese momento, en un momento de cerrazón de importaciones, de desvíos cambiarios, donde el tipo de cambio oficial era 300 mangos y el paralelo era 1000. O sea, era imposible que ese valor sea representativo. Y un antecedente. En el gobierno de Cambiemos, se quisieron vender las participaciones de ANSES en el FGS, que son las empresas privadas donde tuvo... La primera que se hizo fue Petrobras, se judicializó a los 2 días y no se hizo nada más. Sí, es complicado. Bueno, sí. basta de monopolizar. Ahora soy el lado varón de la mesa. No, pero no fue por el tema varón de la mesa, sino porque tenemos 2 politólogos, 2 tipos que fueron exfuncionarios, tampoco la quería meter a nadie en ese barro, para ser sincero, digamos. Ahora, Nadia, hay 2 temas que me interesa mucho que vos digas cómo lo ves. Por un lado, una declaración que hizo María Tetamanti esta semana de que en el verano 2026, como no hay obras que puedan estar terminadas en los próximos meses, porque la obra de infraestructura que hay es la instalación de grandes baterías, de baterías BESS, que hemos hablado bastante en este espacio, pero que eso recién con suerte va a estar para 2027. La única manera que tenés de surfear este verano, o el pico de calor que tengas, va a ser gestionando demanda. Eso es que en los picos, no sé cómo, haya menos demanda de grandes usuarios, residenciales, grandes comercios. ¿Alcanza, no alcanza? Juanjo Aranguren habla bastante de todo el tema de estos esquemas que se pueden utilizar para gestionar o pasar el pico. A mí me da la sensación que todavía no está demasiado sólido qué se puede hacer en Argentina en ese plano. Bueno, 2 cosas. Por un lado, el tema baterías, de lo que ya hemos estado hablando, es específico para situaciones críticas en las zonas de norte y de sur, por lo tanto resuelve, pero hasta ahí, ¿no? Sí. Y todavía tenemos que entender hasta dónde realmente resuelve, porque son pocos puntos en los que llega, ¿no? Pero al margen de eso, ya el año pasado se implementó un método a través del cual los grandes usuarios podían ofrecer cortes genuinos por un precio, y eso quedaba como opción para CAMESA solicitar el corte. Nadia, pero ahí vos conocés bien todo lo que es el universo de grandes usuarios porque trabajabas, porque los asesorás y demás. ¿Funciona ese mecanismo? O sea, si uno lo intensifica, lo educa al sistema para que eso funcione, ¿vos le ves que pueda aportar valor? Eso, de hecho, informalmente antes también se hacía. Ante necesidad puntual llamaban y te pedían parar. Acá, sí. Ahora está como más diagramado prolijo, porque vos tenés un lugar donde ofreces, por lo menos eso fue el año pasado, y tienen precios atractivos. El año pasado era $350, así que muchas veces, o sea, vos como industria tenés que analizar, ¿paro mi producción? ¿No paro mi producción? Y ahí tenés el retorno. Entonces, en función de eso, muchos dijeron, yo no puedo participar en esto, y otros dijeron, no, la verdad que yo puedo generar un corte genuino en el pico, que colabore y a mí no me cambian la producción. O reprogramar, digamos, el turno de producción. Exacto. Para pasarlo en no te impacta en tu producción, porque realmente si no, muchas veces no te repaga esa parada. Pero si vos lo podés acomodar, esos cortes genuinos existen. Ahora, si va a solucionar el problema, hay que ver, hay muchas otras cosas, ¿no? Y el verano pasado no se llegó a utilizar, incluso en la zona del NEA salía del sistema antes de que hubiera crisis, y eso también aflojaba lamentablemente, porque es terrible, pero digamos ya en forma automática se aflojaba y no hizo falta en ningún momento usar esto. Por los colapsos de tensión. Este es un problema del sector eléctrico, para que los que no están tan encima, o sea, vos tenés el problema de la demanda, cuando hay un gran usuario que te está consumiendo, entonces alguien puede prever, baja carga de grandes usuarios, y ahí podés reaccionar. Claro. Pero también tenés los colapsos de tensión cada vez más frecuentes no solo en el NEA, digamos, en el área de transporte, que eso hablaba, la gente de Transener explica bastante, que es un fenómeno en la medida que vos no amplías el sistema de transporte, se te va a ir expandiendo por un montón de regiones. Sí. Ahí no hemos hecho mucho, pero vos le ves en esa educación del sistema que tenés que hacer para que una gran industria esté ágil para reaccionar, vos ves que eso puede funcionar, digamos. Y a ver, mientras sea atractivo a nivel económico, eso funciona.
O sea, el año pasado participaron un montón y no se solicitó. Hubo algún momento en el cual estuvieron casi a punto de, pero no. Eso es como una programación. Se programa como se programan los consumos, se programa esto y se define, mira, esta semana es probable que se precise y Camesa se contacta y lo hace. A ver, tienen que ser... no cualquiera lo puede ofrecer, ¿no? Convengamos, son cortes, a lo mejor son grandes cortes en un tiempo, en un lapso corto, entonces eso tiene que ser un proceso específico, no cualquier industria lo va a poder hacer. Exactamente. ¿No? Ahí, más allá de lo coyuntural, hay algo que me parece... Perdón, te agrego una cosita más. Y en un momento se habló de como agregar a los goodies, a los grandes, a los chiquitos, industrias chicas, y realmente no se veía que fuera efectivo. Por esto que se necesita... Los grandes usuarios que están bajo el paraguas distribuidor. Vos tenés los Guma y los Gume, Exacto. que son grandes usuarios que directamente compran su energía en el mercado mayorista, y los goodies que están bajo... Ahí vos lo que realmente ves que no te termina de aportar valor, digamos eso. No, Okay. porque en el momento que necesitas tiene que ser cortes importantes. Y si vos... La gestión es muy compleja. Si vos tenés, a lo mejor para lograrlo necesitas hablar con 100 goodies, ahí ya se hace inviable. Sí, el tiempo y la velocidad que tenés que tener. Exacto. Ahora, más allá de lo coyuntural, algo que me parecía bueno que vengas y des tu opinión, porque así como hablamos de estos proyectos de privatización y demás, que decís, che, va a haber que empujarlo mucho para que si se pone ácido el escenario eso pueda seguir vivo, porque si no, entre que la atención se va por otro lado, las urgencias van a estar, se van a ir diluyendo ese tipo de procesos. A mí me interesa saber tu opinión sobre qué ves de la reforma eléctrica que está encarando el gobierno. El gobierno publicó una serie de lineamientos con cambios ambiciosos en lo conceptual y demás, que quiero entender cuán resilientes son, si vos acá tenés algún tipo de corrección cambiaria, si tenés algún tipo de situación de debilidad en lo macroeconómico, por riesgo país y demás. ¿Vos ves que ese proceso puede seguir adelante? ¿Lo ves que va a haber marchas y contramarchas? ¿Qué estás viendo, digamos? Bueno, a ver, primero quería agregar algo de lo que estaban hablando antes, que es interesante que en los lineamientos 1, lo que habían escrito en enero-febrero, cuando vos lo leías decías, bueno, Camesa se va a desprender de todo, todos los contratos, no va... Y ahora hicieron como una marcha un poquito para atrás y Camesa sigue gestionando los contratos con los generadores, digo, ¿no? Los que sean los contratos MEM, y va a asignar a las distribuidoras, pero sigue estando en cabeza de Camesa. Y lo mismo con el combustible, el gas, que inicialmente era, se los voy a dar y se los voy a ceder a todos, ahora existe, agregaron una opción que sea a través de Camesa y que el contrato lo haga el generador con Camesa a mix de los contratos del plan gas y puedan acceder a un gas que está gestionado por Camesa. O sea, eso te me hace mucho más realista, digamos. Es más realista. A ver, convengamos que quien haya firmado un contrato con Camesa, productores, generador, lo que sea, tienen el respaldo de ese contrato, lo cual no pueden cederlo de cualquier manera. Dos cosas Sí. ahí para agregar. Una, los lineamientos 1, 2 Sí. no existen. ¿Cómo no existen? No existen como norma. Exacto. Son notas de la Secretaría de Son Energía ideas. a Camesa. No es preliminar, es trabajo preliminar, está muy bien. Pero todavía tienen que salir las normas. Exacto. Y la Secretaría dice, bueno, antes del 30 de noviembre van a estar, ¿sí? Para... Una sola resolución salió. Sí, después de eso. una. Pero no están estos lineamientos, con los anexos, todo eso. Para los precios Ahí lo que estacionales te de dice la verano. Secretaría de Energía es, che, porque esto por ahí es medio técnico para el que no está tan encima. El gobierno instrumentó estos cambios, estos lineamientos están vigentes, pero lo hizo a través de una nota privada o una nota de la Secretaría de Energía a la No están conducción de vigentes. Camesa. No, en realidad, están vigentes. claro. Le dice a Camesa a empezar a armar todo Exacto. esto, que vamos a salir, pero todavía no está. O Pero sea, pará, el factor de renta adaptada, Eso arrancaría recién en noviembre y básicamente los lineamientos lo que te dice es, mira, esto es lo que hay que hacer para esta normalización del mercado. Escriban las normas que hay que yo pensé que ya estaba vigente y lo que había hecho el gobierno es, lo mandé por nota, voy a ir recogiendo un poco las apreciaciones, las devoluciones que tenga de las empresas y después en noviembre lo escribo por resolución, tomando un poco en cuenta lo que dicen los privados, lo que dicen Le los dice a consultores, Camesa, ¿no? empezá a hacer los números porque en el próximo estacional va a estar, pero Ok. tengo que sacar una resolución que todavía no apareció. Y lo segundo, es muy divertido, yo ahí hablo, digamos, como habiendo participado del plan gas, que lo llaman una limitante. Como tengo un corset por los contratos de plan gas. Y ahora admiten, bueno, como llegan a diciembre de 2028, la autocompra del gas por los generadores térmicos recién va a ser obligatoria en enero de Exacto. 2029. O sea, tenemos... Que para mí es como una garantía de que vas a tener gas y a precios razonables, porque Exacto. cuando liberes todo esto no sabemos a dónde vamos a ir a parar. O sea, antes hablaba del gas como el gas cedido del plan gas y ahora habla que vos
como generador podés considerar que tenés gestión de tu combustible, de tu gas, de 3 formas distintas. O lo conseguís por fuera del plan gas, o te ceden del plan gas y vos haces un acuerdo con el productor, o contratás con Camesa, haces un acuerdo con Camesa y a mix del plan gas te lo entregan. Está buenísimo esto, porque en algún punto uno podría decir, o por lo menos esta es mi opinión personal, cuando vos ves lo que decía Milei en términos macroeconómicos y lo que terminó haciendo, uno ve que existió en el área del Ministerio de Economía un equipo que lo agarró Milei y lo condujo diciendo, ok, vos viniste con todas estas ideas, TAC, dolarizar, destruir el Banco Central, lo que sea, vamos a ir haciendo algo más heterodoxo en la medida de los márgenes de libertad que tengamos, vamos a ir desarmando distintas situaciones. Es decir, hubo un equipo de economía, te puede gustar o no, pero que educó al presidente llevándolo para algún lado, que no era lo que narrativamente quería. No. Ahora, en energía, en el sector de energía, vos tuviste una conducción de la energética que en lugar de ir mostrándole esos márgenes de la realidad que le dejaba la realidad al propio presidente, se los exacerbó. Que yo lo identifico no por algo personal, por comprar nada, pero sí en términos ideológicos, la gestión de Rodrigo Chirilo le exacerbó todas estas ideas de no, el plan gas está mal, no nos permite que todos los contratos que tiene Camesa hay que pasárselo a los privados. Y por más que el funcionario no está, ese driver, digamos, esa visión, ese marco teórico, que por ahí hay actores del gobierno que lo comparten, como el propio ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, del cual Rodríguez Chirilo sigue siendo asesor, siguen teniendo un peso muy importante, porque vos, la verdad que ponerte el objetivo de transferir todos los contratos de plan gas o que tiene Camesa al privado en 12, 18, 24 meses, no sé si era realista. Pero incluso es una mala señal. Porque vos estás diciéndole, bueno, todo esto que yo te dije que tenía garantía y todo, bueno, ahora lo voy a desarmar y se va a encargar. No, o sea, me parece. Un productor de gas te diría exactamente lo que está diciendo. Entonces vos decís, bueno, no, ¿sabes qué? Ok, esto se va a cumplir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine. Y después de ahí vemos y empezamos. Y entonces hacen en esta segunda lineamiento, en estas segundas ideas, hacen como un proceso más cauto, en donde no ves un impacto tan fuerte al principio sobre los grandes usuarios, porque los primeros 2 años van a pagar el costo medio del mercado spot, no del mercado como lo conocemos hoy, solo de las máquinas que van a estar en el spot y a la remuneración nueva. ¿Qué ves de precios, digamos? Porque esto supongamos que sale todo bien, que el gobierno lo tiene lanzado y la verdad que lo hablábamos fuera del micrófono, decía yo creo que esto va a avanzar. Cuando vos ves esa señal de precio libre, que es lo que el gobierno quiere que exista para que haya inversión en generación, es decir, que el gran usuario calce nuevos contratos con generadores para ver si puede ampliar algo de potencia, no mucho, pero algo de potencia. ¿Vos ves que ese precio está en línea con lo que se está pagando? ¿Está un escalón arriba? ¿Está 2 escalones arriba? ¿Cómo? A ver, el costo medio del mercado es el que hay hoy. El tema acá es cómo se va a repartir. ¿Pero no estás viendo que esta reforma te eleva el costo medio del mercado un poco? Debería, a priori. Sí, porque, a ver, si yo hablo como gran usuario, voy a ver un precio más alto. Los precios de los contratos deberían tender hacia acercarse más hacia el costo marginal. Estamos hablando a largo plazo, ¿no? Porque olvidémonos de la transición en el medio. Pero hay un montón de factores que influyen y que van a hacer que eso sea paulatino. Sí, lo que serían todos los contratos del MEM que van a ir a las distribuidoras, esos que salen del mercado, todas las hidro, que de hecho las hidro de a poquito van a ir entrando al MAT y todo, hacen que ese precio, el estabilizado, sea más bajo. De hecho, si estamos hablando de que hoy el costo medio del mercado está en 75, por decir algo, las cuentas así por arriba da todavía que el estacional podría andar en 72. O sea, lo que va a pagar la residencial y el comercial. El protegido, 72. Por lo tanto, a ver, es matemática. Lo que falta lo tienen que pagar los demás. Ni hablar las mayores rentas, lo que haya que aumentar para poder ampliar el tema de transmisión. Las rentas de los generadores, dependiendo si son existentes o nuevos, también cambia, y ahí hay una señal muy importante para lo nuevo, porque ellos sí van a ir a costo marginal. O sea, ellos reciben el factor de renta adaptado que tienen los nuevos es 1. Va a haber que aprender a hablar de todos estos nuevos conceptos de la categoría. Me consta que en la UIA hay mucha incertidumbre, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar para las industrias, las pequeñas?
a qué, bueno, ahora van a tener que conseguirse la energía, el gas, la electricidad, digamos. Ahí. Pasa encima todas estas reformas que conceptualmente o teóricamente por ahí tiene sentido, porque tiene que ver, empecemos a generar los incentivos para que los actores generen inversión y salir por el lado del crecimiento, que por algún lado del lado del crecimiento va a tener que salir Argentina. Sí. Se da en un momento coyuntural complejo en la industria, digamos, sí. Con utilización de la capacidad instalada muy por debajo de lo que existe, algunos sectores muy golpeados. Entonces, ese sector le decís, te vas a tener que procurar tu propia energía, que a veces no tenés ni el equipo ni el para armarlo. Hay algo que hace mucho énfasis en los lineamientos, que es el tema de garantizar el respaldo de tu demanda. Que siempre eso está con el tema de la potencia, pero ahora por lo menos yo noté que es constante el nombrarlo. Y entonces acá empieza a jugar, pero si yo no tengo mi potencia respaldada, ¿me van a cortar? Y mirando la historia, eso no pasa, por lo menos en los últimos años, bastante para atrás no pasa, pero está muy claro ahí que se va a necesitar garantizar. Pero nadie con agregado, pues le dicen al distribuidor, anda el 75% al MAT. Exacto, eso iba a decir, sí. ¿Y qué pasa si ahí tenés problemas para abastecerte? Y esa incluso es la demanda prioritaria. Entonces, en teoría, esto es medio técnico, explícalo bien, Juanjo, para que se entienda, pero en teoría eso no va a pasar, ¿no? O sea, hoy tenés... El distribuidor va a poder cubrir dentro del 75%. Hoy, pero en el mediano plazo lo llevan ahí. En 2 años ya empieza a no tener suficiente para cubrir ese 75%. ¿Puedes explicarlo bien? ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo funciona? Para que por ahí no sigue tanto el sector eléctrico, entienda bien lo que quiere hacer el gobierno. O sea, la demanda de las distribuidoras, el 100% de la demanda va a estar abastecido. Pero se le dice a las distribuidoras que van a estar obligadas a garantizar el 75% de su demanda. No los goodies, no las industrias, es para los residenciales y los comerciales. Tienen que cubrir ese 75%. ¿Garantizarla de qué manera, Nadia? Garantizarla con contratos. Ok. Y lo hacen hoy, le dicen, bueno, ok, pero ahora te doy todos estos contratos que cubren ese 75%. Entre 75 y 70. Porque esos son contratos que tiene Camesa, PPA, Renovar, 1281, 220. Hidro, nuclear. O sea, esos contratos que tiene Camesa calzan bien con ese 75%. Perfectamente. Vos lo que decís que en 2, 3, 4 años eso no va a alcanzar más. Una vez que los contratos empiezan a caerse, y hay que ver qué pasa con Atucho, con las nucleares, que no se sabe qué va a pasar, las hidro que van cayendo un 5 y todos los contratos que van venciendo, ese 75 no se alcanza. Entonces la distribuidora va a tener que salir al mercado a contractualizar para cubrir ese 75. Va a tener que encontrar un generador y le va a tener que decir, yo necesito comprar 100 megas más. ¿Quién lo pone? Y un generador te dice, bueno, dale, contractualizame, yo con un contrato a 10 años. O sea, y tenés dos cosas. Por un lado, el generador que sale de esta generación asignada, que se llama, son los contratos MEM, el generador ese sale al mercado, pero ya no a contractualizarse al 100%. Hasta el 2030 solo va a poder contractualizar el 20%, con un gran usuario. Y ahí tiene un incentivo, porque con la distribuidora sí podría contractualizar el 100%. Entonces, yo creo que ahí, creo que en cierta manera la desventaja de contractualizar con una distribuidora asociado a la garantía de pago, lo que sea, lo trataron de salvar con, bueno, ok, pero si vos contractualizás con un distribuidor vas al 100%. Y por otro lado, que los Goody no tienen respaldo. O sea, si el Goody quiere tener un respaldo de su demanda y por lo tanto que no lo corten, está ese cuco del corte que no sé cómo lo implementarían, entonces tiene que contractualizarse en el mercado a término a través de la distribuidora. Juli, ¿qué te pasa cuando escuchás todos estos temas técnicos y decís, está buenísimo que un gobierno se los proponga y decir, bueno, objetivos re ambiciosos y re complejos de lograr? Y hablamos a veces antes de que no estás jugando una cancha que está lisita y el pasto y la pelota rueda, sino que... bueno, de nuevo, por supuesto, yo mientras escuchaba pensaba en el ejemplo que más conozco, que es el nuclear, ¿no? La única privatización de la década del 90, de la gran privatización que fracasó fue la nuclear, ¿sí? No. La única. O sea, armando una época blindada, que marcó una soporte político, mayoría en el Congreso, y a esto quería ir. Y la privatización nuclear en Argentina se tomaron tiempo, armaron un marco legal, crearon una entidad regulatoria, crearon una empresa que es Nuclearética Argentina, que era una empresa transicional pensada para la privatización. Es decir, hicieron un trabajo largo y se tomaron mucho tiempo y aún así fracasó. ¿Sí? Es largo explicar por qué fracasó, se necesita un programa completo, pero en mejores condiciones que la que tenemos hoy. Mucho mejores técnicas, mucho más tiempo y políticas, ¿sí? Y además en un mercado eléctrico
con un contexto totalmente diferente. Y fracasó porque lo nuclear requiere que vos, no es que necesariamente fracasa, ha habido experiencias, pero vos tenés que tener en cuenta que ahí, digamos, lo que va a buscar el inversor es muchísima certidumbre respecto de dónde se está metiendo. Puede ser que la obtenga porque puede ser que diga, a mí me interesa asegurarme en un contexto nuevo, es mucho, digamos, pero asegurarme 1700 megas, tenés que ser muy grande, pero puede ser que alguien diga, tengo 1700 megas en la base, salgo a venderlos al mercado en un contexto en el cual los puedo vender bien. No estoy diciendo que no, yo creo que hay una oportunidad ahí, pero si hay un enemigo de eso es el apresuramiento. Entonces, ¿vas a salir con un esquema privatizador con la nuclear? No sé, me parece por lo menos sorprendente. Nico, déjame terminar, me quedan 2 temas de la cadena nacional y el presupuesto. Sí. Algo que no hablamos todavía, tarifa y subsidio. No lo explicitó el presidente, pero hay algunas entre líneas que podemos tomar. ¿Qué hizo el gobierno en materia de subsidio? ¿Te acuerdas? Vos decís, la primera línea de la Secretaría de Energía dijo, bueno, voy a retirar los subsidios, iba a ser una canasta básica que nunca apareció. Canasta básica energética. Pero se hicieron unos primeros ajustes bastante significativos. Después se hizo la RQT, que por 5 años te da un horizonte. En 2024 cortó subsidios. Este año, 2025, lo emprolijó y lo fue llevando. El corte grueso de masa de subsidios generales al sector de energía fue en 2024. Pero avanzó en tarifa, porque le dijo a todas las empresas, bueno, este va a ser tu horizonte de calidad de inversiones, de tarifa, etc. Ahora, lo que vimos en la previa a las elecciones bonaerenses es sacando el pie del acelerador al gobierno, ¿no? Bajándole incluso a los hogares N1, dándole más subsidios. Muy menor, digamos. Muy menor, pero como señal muy adversa. Sí, alguien te podría decir, está bien lo que decís, vos decís, el gobierno, si aplicaba las fórmulas polinómicas que el mismo gobierno creó, las tarifas tendrían que haber aumentado un poco más en agosto y en septiembre lo que aumentaron. Estamos hablando si que aumentaron, no sé, un 2%, tenía que haber aumentado un 2,8%, digamos. Lo que pasa es que el gobierno, lo que te dice ahí, funcionarios del área económica, te dicen, el principal elector, digamos, que tiene el gobierno es la baja de la inflación. Algunas cosas, bastantes cosas están crujiendo. Ya el relato del Milei Emperador, lo decía ayer uno de los principales, el principal editorialista de la Argentina, cruje, digamos, ya no es tan consistente esa narrativa. Si encima se te va a mancar la principal palanca en términos electorales que tenés, que es la baja de inflación, y en lugar de que te dé 1,9 te da 2,1, vos decís, che, es lo mismo, 2,1, 1,9, 2,1, no es lo mismo. Poder 2, instalar cualquier cosa. 2, algo, entonces ahí parece una minucia, eso pero es cierto. Que las tarifas te aumenten 2,7 en lugar de que te aumenten 2,2, te termina impactando en que te dé 1,9 el número general. Pero miremos para adelante, eso es cierto. ¿Sí? Nadie se esperaba este resultado electoral, no estaba en ninguna encuesta, el gobierno no lo esperaba, acusó el golpe. Ahora, hacia adelante tenés que seguir haciendo esas correcciones y tenés menos capital político, tenés que ya una devaluación que todavía no traspasaste y vamos a ver qué pasa después de octubre, si tenés nuevas correcciones. Y en el medio, 2 mensajes, a mi modo de ver. Hacia izquierda, decirle al gobierno anterior y a todo el campo popular, podés hacer correcciones de precios relativos, no se incendia el país. Pero en un contexto. Y hacia derecha, este gobierno diciendo, ¿ahora vas a querer ir a fondo? Ahora en adelante, ya ayer empezamos a escuchar cacerolazos. Entonces, ojo con el favor popular cuando empezás a tocar tarifas a fondo, lo que no hiciste en estos 2 años, año y medio glorioso, donde vos podías, avanzar. Sí, el gobierno te podría decir, ojo, porque yo agarré una masa de subsidios, más o menos 10.000 millones de dólares en 2023, para decir algo, y lo bajé a, no me acuerdo el número preciso, pero deben ser subsidios, debe estar abajo de los 5.000 millones. ¿Sabes cómo se llama dólares. eso? Plan Gas Néstor Kirchner. Sí, el gasoducto Néstor Kirchner te permitió reemplazar un montón de importaciones. Se llama de en parte eléctrico. eso, en parte. Bueno. Y también le pegaron un aumento fuerte en Seamos 2024. justos. Sí, eso sí. Sí, yo creo que ahí el gobierno hizo. Para eso te tengo acá. No, seamos justos. La Argentina se había pasado 18 pueblos con los subsidios energéticos, eran injustos, inequitativos, impagables. Sí, sí. Es decir, No, y segmentación hay que y el seguir gobierno avanzando, hizo, claramente. con todos los matices que vos planteás, que estoy de acuerdo, hizo un esfuerzo, digamos. Me parece que Sí, lo hizo en 2024. Y la sociedad también. Y ayer el No, por presidente supuesto, tuvo que reconocerlo, ¿no? Que la sociedad hizo un gran esfuerzo de... Sí, igual la pregunta que vos planteás está abierta, es cierto, ¿tenés todavía la fuerza política o el acompañamiento popular para seguir
gestionando tarifas de manera tal que los subsidios seguir recortándolo o no? ¿O encontraste un límite ahí también? Y lo que pudimos ver así a vuelo de pájaro es que quieren retocar el régimen de zona fría ampliado, que eso es una buena noticia porque ahí hubo un exceso. Por favor. Eso fue una locura. Habría que hacer segmentación dentro de zona fría tradicional, porque incluso de Tierra del Fuego para acá, hay sectores que pueden pagar el gas y no lo están haciendo. Hay un trabajo muy bueno de economía y energía. Lástima que no está Nico Arcedo, digamos, pero la verdad que a medida que pasa el tiempo, más difícil es de sostener la ampliación de ese régimen de zonas frías. Hoy el 49% de los usuarios residenciales del país tiene zonas frías. Playa grande. Sin distinguir. Sí, no alcanza, no lo que alcanza. el fondo fiduciario lo están aumentando 0,2% todos los meses. Dicen que no va a parar hasta el 11-12%. Pero la contracara de eso es un programa hogar que es para garrafa, los que no tienen gas por red. Sí, a eso no se que está gestiona. frisado desde agosto del 2023. Entonces la garrafa cada vez te representa un costo más alto para los sectores vulnerables. Y ahí el gobierno te dice, mira, punto 1, si no puedo, el régimen de zonas frías, que el kirchnerismo, el cristinismo, para decirlo bien claro, me acuerdo el ex interventor Federico Bernal diciendo que iba a ser que se iba a autogestionar la ampliación del régimen de zonas frías. Hoy no sé nadie si tienes el número, pero te debe costar $500 millones por aporte del Tesoro por cerca de $500 millones por año. Es un montón de plata, digamos. Y puede ser hacer más todavía si eso sigue el año que viene, hay que ver cuál es el número. Pero bueno, para ir cerrando, digamos. Y el último punto, Sí. Universidad. Cuando salga esta transmisión, ya va a haber pasado el miércoles, sesión en el Congreso. Ojalá que se insista con el presupuesto universitario, que lo puedan aprobar, ¿sí? Los docentes universitarios perdieron 45% del poder real en su salario. Y no lo digo esto porque yo sea docente o investigador universitario, sino por el sector energético. Estamos viendo noticias de la industria avanzando con el Instituto de Formación Vaca Muerta, acordando con la provincia. La nación no se mete. Pero eso es a nivel técnico, oficio, que estás perfecto. Ahora, necesitas profesionales. ¿Querés duplicar la producción? Vas a necesitar profesionales de todas las disciplinas. Entonces no podemos quitarle el ojo a eso. Las universidades privadas hacen lo que pueden, no alcanzan. Necesitas la universidad pública, un sistema científico-tecnológico fuerte. Todo esto que estamos viendo acá, toda esta infraestructura necesita gente que sepa. Digamos, y si vos dejás que se te vayan docentes, se te vayan investigadores, se te vayan alumnos, ¿a dónde vamos? A ver, me parece que ahí es un buen punto para, volver a reflexionar sobre el Estado, ¿no? Nosotros hemos tenido periodos, la Argentina va desde el Estado te salva y todo, a el Estado es el mal en sí mismo. El Estado tiene que estar donde tiene que estar. El Estado tiene que estar en infraestructura, tiene que estar en ciencia y tecnología, y me parece que también tenemos que entender que hay lugares donde no tiene que estar el Estado. Y perdóname que vuelva al sector nuclear, pero es el que más conozco. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado? En la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿sí? Después, yo insisto con algo, conceptualmente, no quiero volver me parece que estuvo muy clara la discusión sobre NASA, sobre las posibilidades, por qué empezar por ahí, pero conceptualmente no me parece mal que una compañía que vende energía eléctrica en el mercado sea privada, si es que hay algún privado interesado. Pero lo más interesante es que puedan generar el marco para que haya otros privados, para que ingresen en negocios nuevos de generación nucleoeléctrica, y sobre todo en ingeniería, que la Argentina tiene tantas capacidades. Es decir, ahí el Estado no tiene nada que hacer más que generar el marco para que esto pueda producirse. Pero sí tiene responsabilidad, por ejemplo, y esto me había quedado dando vueltas, si quieren que haya energía nuclear privada, ya sea privatizando lo que tienen, que soy un poco escéptico, o generando las condiciones para que haya nueva energía nuclear privada, lo que tienen que hacer es fortalecer el regulador. El menemismo, Bastos, en la década del 90, otra de las cosas que se hizo fue crear un regulador independiente muy solvente y muy bien remunerado. No se puede tener energía nuclear privada si no tenés un regulador independiente, solvente, bien financiado y con capacidades, porque ahí sí tenés un problema. Pero, totalmente, y algo que está quedando de manifiesto con lo que están diciendo es que en algún momento la reconstrucción de las capas político-técnicas del área energética va a haber que encararlo como un proyecto particular, porque vos llegaste a los 90 y vos decís, bueno, potenciaste los reguladores con buenas remuneraciones, con buenos concursos, capturando buenos recursos humanos, digamos, pero ya venías con agua y energía, venías con un montón de estamentos estatales que por más que había que reformularlos, tenían buenos cuadros técnicos. Hoy en día, generacionalmente, te falta reflotar eso. El Consejo Federal de Inversiones, el CFI,
tiene un programa de formación de técnicos y demás en el área energética. Me parece que está muy interesante, pero en un momento alguien lo va a tener que potenciar, porque hoy en día lo que está pasando, y lo decía ayer el presidente y no corrige eso, lo dice como una virtud. Los salarios del Poder Ejecutivo están congelados del año. Patético, sí. Lo dijo el lunes en la cadena. Eso no es algo bueno. Si el secretario de Energía de la Nación gana 3 millones de pesos por mes, ¿cómo hace ese secretario, que por más que tiene una visión de vocación de servicio, de liderazgo, lo que sea, cómo haces para traerte 15 tipos buenos que la saquen de la cancha? Que van a ganar menos que vos. Que van a ganar menos que vos y que ese salario no compite ni de cerca con el salario que puede ganar el sector privado. Hay un problema, ahí es un elefante. Sí, ahí, en el sector nuclear el problema reside ahora. ¿Por qué? Porque durante un tiempo el sector nuclear fue pagando malos salarios. Pero ¿qué pasa? Como la nuclear no estaba demandado, no estaba de moda, el tipo que laburaba ahí no tenía dónde ir, con lo cual se quedaba donde estaba ganando poco. Hoy el sector nuclear está demandando... Y el sector nuclear paga comparándolo adentro del Estado, paga salarios más altos que otros La sectores. industria paga salarios más altos, la autoridad regulatoria no. Es decir, ¿vos qué tenés? Tenés un regulador que paga bajos salarios y por lo tanto sus empleados, yo me imagino que lo único que están pensando es irse del otro lado. La RN, digamos. Claro, la autoridad regulatoria nuclear, donde yo trabajé y que tiene una historia de solvencia y que tiene prestigio internacional, y eso es una marca argentina, tiene que tener independencia, que la tiene, y tiene que estar bien remunerada. Porque si no está bien remunerada, la gente se va. Porque hoy el mercado nuclear demanda. Es decir, hoy hay demanda en el mundo y los argentinos tienen, los ingenieros nucleares argentinos, los reguladores, los profesionales nucleares tienen buena fama. Con lo cual, entre ganar $1,5 acá o $10.000 en Emiratos, bueno, sí, es difícil mudarse a Emiratos, pero digamos, llega un momento en que lo haces. Entonces eso hay que cambiarlo ya. Nadia, te dejamos el cierre a vos. No sé, y tenemos un minutito después para Juanjo. Bueno, para cerrar un poquito del tema del mercado eléctrico, yo creo que más allá de que todavía, como decía Juanjo, hay que definir la normativa, da mucha más claridad en cómo va a evolucionar el mercado. Eso permite empezar a hacer números. Eso permite empezar a evaluar inversiones, eso permite empezar a charlar de contratos, y eso es una buena señal. Así que esperemos que empiece a haber la normativa para dar legitimidad a los cambios, ¿no? El 7 de octubre hacemos un evento específicamente sobre el sector de energía y la idea, de hecho, el título que convoca es cómo se para el sector frente a estas reformas que está empujando, las reformas en el sector, eléctricas que está empujando el gobierno de Javier Milei. Así que nada, eso al que le interese ir, miren las redes de Econojournal o el portal, está la info ahí. De hecho, creo que algo interesante de todo esto es entender los cambios estratégicos que dan en los negocios. Tanto del lado del generador como la demanda empieza a cambiar un poco la estrategia. Veníamos dormidos en un mercado totalmente que vos recibías 10 días después de que terminó el mes la factura, no había mucho juego. Hoy empieza a ser importante la estrategia que tengas en el posicionamiento del mercado. Y para los generadores hay muchísimas oportunidades. Así que está, por lo menos en ese sentido, creo que está interesante. Está bueno. Juanjo, tenés un minutito de cierre. Bien. ¿Sabés qué te traigo para el final siempre? El minuto literario. Clave. Así que hoy te traje el libro Historia Jurídica de los Hidrocarburos, un ejemplar para vos. Lo presentamos la semana pasada Juanjo. en la AOG. En la AOG, en la Argentina Oil and Gas. Salió muy lindo. Y ahora te voy a contar una historia muy divertida que se llama Milei en Tlön. ¿Milei? En Tlön. Ahí me agarraste, no tengo ni idea de lo que estás Tlön, lo que puedes llegar a decir. Upvar, Urbis Tertius, es un cuento del libro Ficciones que escribió hace 75 años nuestro mayor escritor, Jorge Luis Borges. Es un libro que cuenta la historia de una especie de cofradía que se junta secretamente para inventar un planeta. Mirá. Y ese planeta lo describen en una enciclopedia de 40 tomos, de las cuales se conoce solamente el tomo 11. Entonces, Borges, en 1941, describe cómo es ese planeta. Yo creo que los domingos a la noche, cuando Milei se junta a escuchar ópera, también leen. Pero lo hacen, lo hacen secretamente. Conocemos los ingenieros del caos y todos estos libros que están mencionando, pero acá hay un cuento que va de cabeza. Yo creo que lo están ejecutando al pie de la letra. Lo están leyendo, digamos, sí que hace una tertulia de lectura. Así que te voy a leer algunos parrafitos. El título es así: es una sociedad secreta dirigida por un oscuro hombre de genio, dice Borges, ¿no? Relatando historias, ¿no? Es un planeta regido no por el materialismo histórico afuera, sino por el idealismo. Entonces, dice, ¿cuáles son las leyes? Son leyes nuevas de ese planeta. Entonces dice,
es un fragmento metódico de la historia de un planeta desconocido, articulado, coherente. ¿Quiénes son los que inventaron Tlön? Entonces dicen, hay que usar el plural, ¿sí? Es obra de una sociedad secreta, astrónomos, biólogos, ingenieros, metafísicos, dirigidos por un oscuro hombre de genio. Abundan individuos que dominan disciplinas diversas, pero no son capaces de invención, y menos los capaces de subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Tlön es un cosmos y las íntimas leyes que lo rigen han sido formuladas con un concepto, ¿sí?, basado en el idealismo. Por eso ponen el idealismo. No hay sustantivos, por ejemplo. Pone ejemplos, ¿no? Solo verbos impersonales calificados por sufijos de forma adverbial. Solo adverbios. Yo pensé algunos, por ejemplo, hoy sería equilibrado fiscal, superavitario, ordenado, ¿no? Y podríamos seguir, cruel, insensible, soez, desigual, inculto, muchos. ¿Qué más? Dice, no es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tlön comprende una sola disciplina, la psicología. Las otras están subordinadas a ella. Los hombres de ese planeta conciben el universo como una serie de procesos mentales. ¿Viste? Habla mucho parásitos mentales. No conciben que lo espacial perdure en el tiempo. Este monismo o idealismo invalida la ciencia. Ya. No hay ciencias en Tlön, ni siquiera razonamientos. Con las filosofías acontece algo parecido, un juego dialéctico. Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Entre las doctrinas de Tlön no hay ninguna que haya merecido tanto escándalo como el materialismo. Sigue describiendo este planeta. En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto de plagio. Acá va al dedo, ¿no? Se ha establecido que todas las obras son obras de un solo autor, anónimo y universal, intemporal. Entonces no tenemos problema. Termina el cuento y dice, pone una postdata de 1947, el libro es de 1941, es genial, ¿no? Entonces cuenta, hemos encontrado de dónde sale todo esto. Entonces dice, bueno, se propusieron la invención de un planeta. A esa gigantesca idea añade otra, hija del nihilismo, la de guardar silencio de esta empresa enorme. ¿Sí? Lo hacen a través de una enciclopedia metódica del planeta ilusorio. Les dejará sus cordilleras, sus ríos, sus praderas, sus prostíbulos y sus dólares. Dice, bajo una condición, la obra no pactará con el impostor Jesucristo. La sociedad remite a sus colaboradores, que son 300, habría que buscarlos, el volumen final de la primera enciclopedia de Tlön. La edición es secreta. Los 40 volúmenes, ¿sí? La obra más vasta va a venir después, ¿sí? Es una revisión de un mundo ilustrado que se llama provisoriamente Orbis Tertius. Y termina diciendo, se conocen ahora 40 volúmenes. El plan de exhibir un mundo que no sea demasiado incompatible con el mundo real. Hay que buscarle algún anclaje, ¿no? Será la obra mayor de los hombres. Casi inmediatamente, esto es muy divertido, la realidad cedió en más de un punto a esta idea imaginaria. Dice, lo cierto es que anhelaba ceder. ¿Cómo no someterse a Tlön, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Tlön será un laberinto, sí, pero es un laberinto urdido por los hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. Y finaliza. Una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo, porque dice finalmente todo es Tlön, se convierte. ¿Sí? Si nuestras previsiones no erran, de aquí a 100 años alguien descubrirá los 100 tomos de la segunda enciclopedia de Tlön. Liderados, dijimos, por un oscuro hombre de genio. Está muy bien. Todo lo que sea mandar a leer a Borges me parece un buen mensaje de cierre. Creo que si buscabas algún paralelismo, algún puente con la conducción del espacio político, no creo que lo deje mal parado. O sea, creo que el gobierno... No me parece que el presidente vaya a quejarse o a deslindarse de ser un oscuro hombre de genio. Creo que es un concepto que hasta le permitiría acumular. Gobierno así que, borgiano. Totalmente. Creo que le diste un par de ideas. Bueno, vamos a dejar acá, después de este cierre un tanto metafísico de Juanjo, pero que siempre está bueno salir un poco y romper de estos debates más técnicos, que a veces son bastante encriptados, que cuesta seguirles el tranco.
con alguna referencia un poco más jocosa o divertida. Así que bueno, un abrazo y nos vemos en 2 semanas. Chau, chau.